Sí. Vanessa es doctoranda de Ciencias de las Religiones del Instituto Universitario de la Ciencia de las Religiones de la Complutense de Madrid, máster en Museología 2010-2011 en Madrid también, y ha sido becaria de investigación del CSIC, del programa Europa GAI, y ha tenido varias estancias de investigación en Italia. Y nos va a presentar su ponencia sobre estudio de la devoción de Venus en Lusitania. Vale, pues muchas gracias. Sí, vale. Bueno, pues muy buenas tardes y muchas gracias. Bueno, pues yo voy a hablar sobre la cuestión del culto de Venus en Lusitania. Lo que quiero hacer una pequeñísima introducción de por qué he escogido... ¿Es que está apagado? Sí. Vale. Bueno, pues muy buenas tardes. Quiero hacer una pequeñísima introducción antes de empezar a hablar propiamente de cuestión del culto de Venus, porque he escogido a esta divinidad en concreto y básicamente para mí reúne varias características bastante relevantes. Por una parte es una divinidad que tiene una gran amplitud de características, lo que hace que se sincretice fácilmente con otras divinidades, y luego también pues, la importancia que tiene también Venus desde la utilización política en Roma. Bueno, para mi estudio lo que he hecho básicamente es reunir todo tipo de fuentes que he encontrado. Y lo que quiero es, como tampoco hay mucho tiempo y aún hay cierta enjundia, las voy un poquito a ir viendo por encima para que veáis un poco lo que tenemos. Entonces, fuentes literarias sí que es verdad que son las menos abundantes, y además que es que tampoco nos aportan prácticamente nada de información, porque simplemente nos mencionan, como podéis ver aquí a piano, en el contexto de la victoria de Viriato, simplemente nos habla pues, de un monte conocido como Monte de Afrodita. Este monte ya fue ubicado como el Cerro de San Vicente, tanto por Juan de Mariana, que fue el primero que estableció esta ubicación, como Consulten posteriormente. Y en esta zona, además, se han llevado a cabo excavaciones y se han encontrado inscripciones dedicadas a Togo, que corresponde del siglo I y del siglo II después de Cristo. Y esta pareja de dioses normalmente tiene una característica guerrera, pero Seguido Aliaga ha hecho diversos estudios y ella plantea la posibilidad de que tengan también cierta característica de protector del ganado y de la fertilidad, y de ahí que se hayan asimilado a Afrodita o a Venus. Otra fuente es la de Plutarco y Valerio Máximo, que hablan sobre la conquista de una ciudad, de la ciudad de Varia. Esta conquista no nos habla Tito Livio de esta, simplemente tenemos fuentes a través de Plutarco, Valerio Máximo y Aulio Gelio, pero Aulio Gelio no menciona esta ciudad. Y solamente Plutarco nos habla de que, pues eso, de que establecen, sí, porque dice que era visible el templo de Venus, pero es el único que menciona que es el templo de Venus o de Afrodita. Por lo tanto, las fuentes literarias realmente no nos proporcionan es aquí Valerio Máximo porque habla del asedio de esta ciudad. No nos proporcionan una gran información en cuanto a cuestión para el culto de Venus. Otro tipo de fuentes son las numismáticas. Esta es un tipo de monedas que se han encontrado en Outeiro de Ladeira. Corresponden al siglo I, es el busto de Venus, que tiene tanto a Cupido como también tiene distintos símbolos sacerdotales, y en el reverso están los estandartes y guerreros y la inscripción Caesar. Evidentemente corresponden a una tipología muy concreta en relación con César, además de que no se sabe la ceca.
También hay otra moneda que es del mismo tipo que estas, que está en este museo, lo que pasa es que corresponde a Vila-real. Y tampoco nos proporcionan una información demasiado clara y demasiado relevante para la cuestión cultural de Venus. Las fuentes más importantes para este estudio son las epigráficas y las iconográficas. Las epigráficas contamos con 8 epígrafes exactamente. Los voy a ver un poco todos, pero rápidamente. El primero es de Mérida, es esta inscripción, es un ara que está dedicada a Venus Victrix por este médico. Llama la atención el águila que nos encontramos y bueno, las propuestas de esta ara son varias, porque hay autores que plantean que además se dedique a Venus Victrix por dar esa victoria sobre la enfermedad, aunque yo creo que no tiene por qué tener esa vinculación, o quizás también porque el dedicante pues haya sido militar y de ahí el águila, y eso, bueno, es un poquito extraño. Luego tenemos esta inscripción de Cáceres. Es una inscripción bastante compleja porque es una inscripción tosca, de lectura controvertida, ya que al principio se pensaba que las primeras letras tenían que ver con el dedicante. No obstante, parece que concuerda más que la dedicación sea a Venus y a Venus Augusta, a poder ser, y bueno, de una liberta, que además es algo bastante habitual que los libertos hagan dedicaciones a divinidades con Augusto o Augusta en este caso. Otra inscripción sería la de Belmonte. Esta también es bastante tosca, pero en este caso además es bastante especial porque es una inscripción para la protección del vicus y para una victoria que no sabemos exactamente. A Venus, además Venus B, se queda ahí, no sabemos exactamente si sería el epíteto o qué, y a Minerva. Esta de Évora, el problema de esta inscripción, que está desaparecida y además se duda también de su autenticidad, entonces no sabemos bien, porque además pues es una inscripción que es una ofrenda del municipio, en el cual pues se habla que las matronas dedican una cesta a Venus Genetrix. Y ya me gustaría pasar a las inscripciones que son un poquito más relevantes, como las de Indanova Indabela, esta que ya hemos podido ver anteriormente en la conferencia del doctor Guerra, y que bueno, él comentaba realmente la relevancia por el dedicante Modestinos, que es verdad que realiza otra inscripción y también otro templo a Marte, y luego al genio del municipio y a la Victoria. Comentar que se restituye como Veneris y no como Cereris, primero porque existe esa dedicación a Marte, y luego también porque se ha encontrado en esta misma localidad también otra inscripción a Venus, y como no se tiene constancia de que haya culto a Ceres, pues se plantea que es más plausible esto. Entonces tiene importancia esta inscripción porque nos estaría planteando la existencia de un templo a Venus. Y aquí pues la otra inscripción que os comentaba, está Venus Augusta, que también está en la misma localidad. También decir que se llevó a cabo en esta localidad una serie de excavaciones por de Almeida, y él plantea que este podio formara parte del templo de Venus, pero que claro, ha quedado muy destruido. Ya en el siglo XII se destruyó, y entonces solamente quedaría estos restos del podio, porque lo de encima es otra construcción. Esto, otra fotografía. Otra localidad importante es la de Santiago do Case. Aquí también tenemos dos inscripciones. Esta primera a Venus Victrix y Augusta. Esta inscripción además parece ser por el nombre, que son indígenas más bien romanizados, pero la inscripción más relevante de esta localidad sería esta otra,
en la cual tenemos a un magíster que se ha interpretado como un magíster del culto de Venus, y además, por ejemplo, Mangas, cuando realizó el estudio, pensó que además es que ni siquiera le pone un epíteto ni nada a Venus, porque quiere englobar a todo tipo de acepciones que tiene Venus. En esta localidad también se han llevado a cabo excavaciones, y también por de Almeida también, y él planteaba lo mismo, que estas escaleras y este resto tuviera que ver con un templo de Venus. Además también se ha encontrado, que ahora lo veremos, una estatua y una lucerna. Paso a continuación a las fuentes iconográficas. Fuentes iconográficas encontramos alrededor de unas 20 y pico más o menos por toda Lusitania, y me gustaría destacar varios sitios en concreto con varios hallazgos especiales. Por ejemplo, en Mérida es la localidad que se concentran diversidad de fuentes iconográficas y también de cierta relevancia. Tenemos varias esculturas en mármol, como por ejemplo esta que se encontró en el Cerro de San Albín, aunque también se encontró otra escultura en esa localidad. Y aquí tenemos a Venus acompañada por Eros encima de un delfín. Pero además también tenemos esta escultura de bronce, que es Venus con Imation, que se conserva en el Museo de Mérida. Más que nada me gustaría destacar tanto esta como varias esculturas en terracota que se han encontrado en Mérida, porque normalmente ya sabéis que las esculturas de metal y terracota, etcétera, de pequeño tamaño, suelen corresponder o bien a depósitos votivos o bien a lararios, y por lo tanto, en cuanto a cuestión cultural, suelen ser más interesantes. El problema muchas veces es que no tenemos el contexto, o quizás no todo el contexto que nos gustaría, y por eso las interpretaciones siempre suelen ser complicadas. En Mérida también tenemos este mosaico, que es el único mosaico que se conserva con temática de Venus en Lusitania, en la cual también tenemos una representación de Venus triunfal con una lanza, lleva también una granada, una manzana, y la acompaña Eros. Y también tenemos una lucerna, también ahí no he puesto las fotografías, pero también se han encontrado otros objetos menores. Lo que pasa es que también lo mismo con los objetos menores, las interpretaciones son un poquito más complejas en cuanto a cuestión culturales. Un sitio que me gustaría destacar es Quintas de Alongas, por las excavaciones en sí, que es una villa que bueno, ya se ha comentado también aquí anteriormente, de gran relevancia escultórica, y además que parece que todo lo que se ha hallado en esta villa corresponde a una temática marina, y por lo tanto los autores que la han estudiado creen que habría un ninfeo monumental. Esta escultura se ha relacionado con Venus, pero se han encontrado también fragmentos de otras esculturas que se plantea que quizás puedan ser de Venus, pero también ninfas o musas, como por ejemplo esta mano en una concha o esta cabeza, y estas dos manos entrelazadas que plantean que es Venus Upán, o no se sabe qué podría ser. Yo la verdad no creo que fueran de Venus, pero bueno. Luego Santiago de Ocasen es la otra localidad que más que nada es relevante por la inscripción, como ya he comentado. Están estos fragmentos de una estatua que parece que pertenecen a Venus, y aunque no se ve muy bien, en la lucerna es Venus en la toilette. Entonces, bueno, un poco os he presentado el material así muy rápidamente. Y lo que sí que me gustaría es un poco establecer unas conclusiones que para mí son a las que he llegado con esta documentación. Entonces, a ver si sale, sí. Lo primero
A pesar de encontrarnos en una zona como Lusitania, que parece que podría darse más sincretismos, yo veo un culto bastante romanizado con Venus. Es verdad que es una divinidad que está utilizada en muchas ocasiones para vincularse con los emperadores y con la propia URBS, pero sí que ha habido rastros en otras provincias y en otras zonas donde encontramos epítetos que nos hacen ver un poquito más de sincretismo. Aquí, en cuanto a cuestión de epigrafía, no hay nada, menos esa inscripción que os he mencionado, ese B primero, que no sabemos qué epíteto. Quizás la de Mérida, hay autores como Remy que plantea que quizás ahí esté escondiendo una divinidad oriental, no lo sé, pero claro, Victris es un epíteto bastante romano, entonces no podemos saber. Y también las representaciones iconográficas están muy estandarizadas, suele ser lo habitual de todas formas, pero sí que a veces nos podemos encontrar, sobre todo en estatuillas de pequeño formato, con algunas cosas un poquito distintas, cosas que yo por lo menos no he visto en Lusitania. Y luego también lo que quiero centrar es que hay unos focos de culto, por así decirlo, o donde hemos localizado más material, que es en Mérida, Indanova y Santiago do Cásem. Son importantes Santiago do Cásem e Indanova porque en uno por la existencia de un templo y en el otro por la existencia de un magíster, por lo tanto un sacerdote dedicado a su culto, habría un culto regulado de esta divinidad, cosa que no podemos saber si existía en ninguna otra localidad, porque no tenemos testimonios para ello. Y aparte que Venus, la verdad, en general en toda Hispania no hay demasiados testimonios. Y estas son un poquito las conclusiones que he llegado de mi estudio. Y ya está. Muchas gracias.